Bienvenidos a Di Loreto Horror. Masacre de guardería. Esto será barrido bajo la alfombra por la cobertura del huracán Matthew. Incluso si no es así, sea lo que sea que será mencionado en las noticias, habrá sido saneado para el consumo público. No se supone que las personas se enteren de este tipo de cosas, especialmente cuando tomas en cuenta lo asustadas que están ya. Hay una guardería en Charleston, Carolina del Sur. Está en un vecindario terrible. Hoy me encontraba patrullando el área antes del amanecer, cuando la dueña salió corriendo hacia la calle y me hizo señas. Estaba cubierta en sangre. Me bajé del auto y pedí refuerzos. Los oficiales Fitzgerald y Ndoma estaban a una cuadra de distancia y llegaron ahí un minuto más tarde. Ndoma se quedó con la dueña inconsolable y temblorosa, mientras que Fitz y yo desenfundamos nuestras armas y entramos al edificio. Había 6 niños dentro. Desnudos. Muertos. Llamé a los paramédicos y a un supervisor. En medio del caos de las preparaciones para el huracán, Fitz y yo ya habíamos revisado el pequeño edificio para cuando llegaron. Si la dueña de la guardería no había matado a los niños, quienquiera que lo hizo se había ido. Los medios de comunicación, que habrían estado encima de todo esto, ni siquiera se habían percatado de nuestras conversaciones por radio. Estaban demasiado ocupados informando sobre la tormenta. Para ser sincera, no pude estar más aliviada. La ciudad aún no necesitaba saber acerca de esto. La dueña de la guardería no ha emitido palabra. La tenemos en custodia y es obvio que necesita una evaluación psiquiátrica, pero eso está fuera de la discusión al menos hasta mañana. Sacamos los registros de los niños de la guardería y estamos empezando a notificar a los padres. Los últimos 2 de los 6 cuerpos están siendo examinados. El hospital ha sido preparado para un influjo de heridas relacionadas con la tormenta, así que los fallecidos son llevados directamente al médico forense. Las examinaciones son someras y extraoficiales. Conozco al encargado de ahí. Mi padre fue su padrino de bodas. Siempre que quiero saber algo acerca de un caso que está por encima de mi rango, él usualmente me pone al tanto. Hoy no fue diferente. Sé lo que vi, pero había varias preguntas sin respuesta. Cuando Fitz y yo entramos al edificio y vimos a las víctimas, supimos la causa de muerte de inmediato. Las heridas eran enormes y evidentes. De hecho, no creo haber parpadeado hoy sin haberlas visto en esa fracción de segundo de oscuridad. Para mí, era claro que la dueña no pudo haberlo hecho. Mide 1,5 metros, y si les dijera que pesa 90 libras, me sorprendería. Además, su boca era pequeña. Sí, eso es relevante. Este es el asunto. A simple vista, asumí que los niños tuvieron que haber sido asesinados por alguna clase de animal. Las mordidas, que provocaron la pérdida masiva de sangre, debieron de provenir de algo grande y con mandíbula poderosa. Pero, después de que revisamos el edificio, y mientras Fitz estaba afuera con Ndoma tratando de hacer que la dueña nos dijera lo que pasó, le di un vistazo más minucioso a las heridas. Eran demasiado uniformes. Demasiado precisas. A lo que me refiero con eso es que todos los niños habían sido mordidos en el mismo lugar, entre sus piernas. Todo el recorrido desde el ombligo hasta su espalda baja se había ido. Había manchas en sus muslos. Algo blanco. Era más obvio en las víctimas de piel oscura, aunque estaban presentes en cada uno de ellos. Estuve a punto de examinar las fibras que vi sobresaliendo de las heridas, pero fui interrumpida por los paramédicos y la sucursal del médico forense. Necesitaban hacer sus cosas, así que los dejé con eso. He pasado toda la mañana en mi escritorio llenando reportes y escribiendo este recuento para ayudarme a aclarar mi mente. Hace cerca de 1 hora, llamé a mi contacto en la oficina del médico forense. Me dijo, como mencioné anteriormente, que habían revisado a 4 de los 6. Ciertamente, fueron las mordidas lo que los había matado. Se desangraron en cuestión de segundos. Le pregunté qué pensaba que pudo haberlo hecho, e hizo una pausa. Para mí, eso significó que aún no lo sabía con certeza. Después de unos segundos de silencio, le pregunté acerca de las fibras que había visto. Cabellos rojos. Me dijo. Cabellos rojos ásperos. Josh pensó que pudieron haber sido de un chimpancé, dado que se conoce que atacan el área genital, pero usualmente hacen daño en otros lugares también. ¿Qué hay de la cosa blanca? Aún no estamos seguros.
El laboratorio tendrá que hacer un análisis después de la tormenta, pero, según lo que todos aquí han podido determinar, es un tipo de maquillaje. Le agradecí y estaba a punto de colgar, pero me dijo que me esperara. Hay una cosa más. Algo que descubrimos metido en lo que queda de la vejiga del niño caucásico. Me estremecí, pero le dije que continuara. Bueno, cuando lo sacamos, solo era algún tipo de masa amorfa. Pero cuando Josh la lavó. Mi amigo divagó y lo escuché suspirando profundamente en el receptor del teléfono. Le di un segundo, pero le insistí que continuara. Él suspiró de nuevo. Maxine, era una de esas narices rojas de goma. Las mismas que usan los payasos. Las desapariciones del Monte Robson. En el verano de 2006, dos grupos de turistas tomaron la, ahora clausurada, ruta de senderismo hacia el Monte Robson en Columbia Británica. Lo que resultó fue uno de los casos de personas desaparecidas más extraños en la historia de la provincia. Naturalmente, al ser el hijo de una de las excursionistas que fueron a escalar ese día, siempre he querido descubrir qué fue lo que sucedió con exactitud. Mucho después de que la investigación había culminado, seguí buscando respuestas. Esto es lo que descubrí con base en las declaraciones de testigos, registros policíacos e información meteorológica. El día comenzó un tanto frío para ese tiempo del año, pero no lo suficientemente frío como para ser considerado peligroso. Los guías turísticos separaban a los excursionistas en dos grupos. El grupo A, el grupo rápido, y el grupo B, el grupo relajado, lo cual era una forma diplomática para decir que eran lentos. Mi madre, una excursionista ávida, fue colocada en el grupo A. Supuestamente existía una broma recurrente entre los guías turísticos, de que quienquiera que llegara a la cima de último tendría que vestir con unos calcetines verde neón deplorables en su próxima excursión, pero, para que fuera lo más justo posible, también tendría que liderar al grupo más rápido. Al menos fue así como explicaron los calcetines fuera de moda con los que vestía el líder del grupo a ese día. Se estimaba que ambos grupos llegarían a la cima para el mediodía, con el grupo A habiendo sido calendarizado para llegar una hora antes que el grupo B. Cada grupo tenía dos walkie-talkies por razones de seguridad. Se suponía que la excursión como tal sería bastante segura, tomando la ruta escénica en múltiples ocasiones para evitar zonas de peligro potencial. Solo había un camino para subir y un camino para bajar. El grupo A recorrió la ruta velozmente, mientras que el grupo B se quedó atrás. Habían subido más o menos 2/3 del camino cuando mi madre se resbaló en una roca mohosa y se torció su tobillo. Uno de los guías encendió el walkie-talkie y contactó al grupo B, quienes estaban cargando el primer kit de primeros auxilios. Para ese punto, el grupo B estaba media hora atrás. Sin ánimos de arruinar su reputación de ser el grupo más rápido, el grupo A insistió en seguir adelante sin mi mamá. La dejaron por la ruta con uno de los guías y el walkie-talkie extra, y luego retomaron la excursión. La temperatura se estaba poniendo mucho más cómoda para entonces, así que el guía y mi mamá no tuvieron que tomar ninguna medida especial para permanecer cálidos mientras esperaban que el grupo B los alcanzara. Durante la media hora siguiente, todos se mantuvieron en contacto usando sus respectivos walkie-talkies. Todo parecía estar bien. El grupo B alcanzó finalmente a mi mamá. Mientras estaban atendiendo su tobillo, se pusieron en contacto con el grupo A para revisar su progreso. Ya casi habían llegado a la cima. Ahora, una vez que fue vendada, mi mamá pudo haber escogido darse la vuelta y regresar hacia abajo con su guía, pero eligió seguir adelante con el grupo más lento. Supongo que realmente quería ver la cima. Es aquí donde las cosas se pusieron raras. A las 10:55 am, fue reportado un incremento súbito en la temperatura y la presión atmosférica. Según la información meteorológica, hubo un pique de aproximadamente 15 grados Celsius que se disipó para cuando los dispositivos condujeron la siguiente revisión. Esto es solo una conjetura, pero creo que aquello significó una duración entre 3 y 5 minutos. Ahora bien, los servicios meteorológicos de Environment Canadá atribuyeron este pique a un error del sistema, pero muchas personas en el área circundante reportaron, en efecto, haber sentido una onda de calor súbita pero temporal. Lo que siguió fue un murmullo atmosférico leve que sonó similarmente a un trueno en el sentido de que pareció haber reverberado a través del cielo, pero con un tono más suave y menos fluctuante. No hubo nubes de tormenta en ese momento, ni ningún avión fue reportado en el área. A pesar de esto, el grupo continuó su caminata por la montaña, con mi mamá a cuestas. Cuando llegaron a la cima, se encontraban solos.
Podían ver los rastros del grupo A por todo el camino hacia la cima, pero terminaban ahí. No había rastros bajando, ni señales de que se hubieran acercado al borde, ni señales de ellos por ningún otro lado. Los guías trataron de contactar al grupo A por medio de los walkie-talkies, pero nunca recibieron una respuesta. Se asumió que su walkie-talkie se había quedado sin baterías, y, dado que mi mamá y el guía se habían quedado con su único repuesto, no fueron capaces de responder. Los investigadores asumieron que se habían perdido en el bosque y nunca llegaron a la cima en lo absoluto, que los rastros encontrados pertenecían al grupo B. Fuera cual fuera el caso, 15 excursionistas desaparecieron ese día y nunca fueron encontrados. Le pido a mi mamá con frecuencia que me cuente su lado de la historia, que resuelva cualquier pista que pude haber pasado por alto o cosas que no fueron reportadas, pero se rehúsa a hablar al respecto. O cambia el tema, o se queda viendo inexpresivamente a la nada hasta que me calle, lo cual es bastante extraño para mi mamá. Solo existe una cosa más que le ha arrebatado este tipo de reacción: los pies. En 2007, comenzaron a aparecer pies, en su mayoría pies izquierdos, por las costas de Columbia Británica. Nadie sabe de dónde provienen ni a quién pertenecen, pero han estado apareciendo periódicamente. Pies cercenados, todavía vistiendo con zapatos deportivos. Anda y búscalo por internet si quieres, es uno de esos misterios sin resolver inquietantes que se mencionan ocasionalmente. El monte Robson se encuentra en la costa este de Columbia Británica, tierra adentro, en la frontera de Alberta. Supongo que no pensarías que existe alguna conexión entre esos pies y esta historia, pero tampoco has de pensar que muchas personas usan botas de senderismo de alta calidad con calcetas verde neón, al igual que la que apareció en la costa la semana pasada. 7 minutos en el infierno. Mientras estaba sentado en el armario oscuro, recostado contra las puertas que no se abrían sin importar cuánto las empujara, me di cuenta de que había sido engañado. Fui un estúpido y este era mi castigo. Jugar 7 minutos en el paraíso había sonado como una buena idea en aquel momento. No tenía ninguna razón verídica para sospechar que me encerrarían aquí a solas, pero, en retrospectiva, debí haberlo sabido. No era un chico popular, pero había creído hasta ese punto que era lo suficientemente bueno pasando desapercibido como para evitar ser molestado despiadadamente. Rayos, ni siquiera podía decir que había algo demasiado malicioso con respecto a lo que me habían hecho. Era mi culpa, en parte. Había cometido el error de tomar un receso para ir al baño al final de una de las rondas del juego, dándoles la oportunidad estelar para hacerme una bromita. Sí, ahora que lo pienso, en verdad fue mi culpa. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar cuando Trevor, nuestro anfitrión, me empujó juguetonamente hacia el armario, diciéndome que ella me estaba esperando. Ni siquiera tuve tiempo, antes de que el mundo se oscureciera, de ver quién estaba ausente en la habitación para saber cuáles labios iba a estar besando. Me encontraba bajo la impresión de que había alguien más ahí conmigo, hasta que extendí y sacudí mi brazo, topándome con nada más que aire fino y cortinas de tela colgando por arriba. Podía escuchar a mis compañeros de clase riéndose disimuladamente en el otro lado de la puerta. Muy divertido. Me quejé, dándole a la puerta un golpe firme. Vamos, déjenme salir. Escuché sonidos de besos simulados como respuesta. 7 minutos. Iba a tener que durar 7 minutos a solas en la oscuridad. Quizá más si decidían que mi tormento era lo suficientemente divertido como para continuarlo. No sería tan malo si hubiera tenido mi teléfono conmigo, pero los habíamos utilizado para seleccionar a las parejas. Habíamos puesto todos los teléfonos en una mesa giratoria, que rotamos, y luego seleccionamos 2 teléfonos aleatoriamente. Quienquiera que fuera el dueño de los teléfonos, chico o chica, tendrían que encerrarse juntos. Sin ninguna luz ni nada que pudiera utilizar como entretenimiento, me senté en silencio y suspiré. Le tomó 1 minuto o 2 a mis ojos para ajustarse a la oscuridad, y cuando lo hicieron, noté lo que se veía como alguien sentado en la esquina opuesta detrás de todos los abrigos que estaban colgados ahí. Incluso entonces, no estaba totalmente seguro de que era una persona, la silueta pudo haber sido una aspiradora, hasta donde sabía, y entonces vi 2 ojos devolviéndome la mirada con un resplandor. Ah, mierda. Me asustaste. Dije, riéndome con partes iguales de estrés y alivio. Estoy contento de no estar solo. ¿Por qué no dijiste algo? No estar solo, repitió. Su voz era suave, sensual y profunda. Más o menos como la de una instructora de piano o una enfermera bastante sexy.
¿Pero a quién pertenecía? ¿Katy? ¿Ana? ¿Cristal? No, todas ellas sonaban más jóvenes. Recorrí los nombres y rostros de las otras invitadas de la fiesta, pero ninguna de las voces concordaba con la que había escuchado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me preguntó de regreso. Cortis. Contesté. ¿Estás en nuestra clase? Cortis. Murmuró. La manera en la que pronunció mi nombre me desató escalofríos. Era tan sexy, tan sensual. Era como una versión femenina de ese sujeto en un podcast de terror que realmente me fascina. Pero no puedo recordar su nombre. Peter algo, creo. Tenía esa misma cualidad suave y susurrante en su voz. Un tono que me adormecía las rodillas y me hacía sentir agradecido por estar encerrado ahí. Quizá la chica tenía cara de culo, pero no sonaba así. Sonaba como un ángel. ¿Quieres que nos besemos? Le pregunté de repente. Había algo en ella que me hizo salir de mi cascarón. Y, además, era para eso que estábamos ahí, ¿no? ¿Que nos besemos? Prácticamente gimió. Podía escuchar agitación, y sus ojos me observaban como los de un gato en la noche. Incluso a pesar de lo envalentonado que me sentía por la oscuridad, no hice ningún movimiento hacia ella. Me quedé sentado con mi espalda contra la pared, observando a su silueta arrastrándose más y más cerca de mí. Nunca había besado a una chica antes, pero si existía un momento para hacerlo, era ahora. Puso una mano en mi brazo y se acercó hacia mi oreja, murmurando. Cortis. Pude sentir su aliento contra mi piel. Era cálido y húmedo, como un día de verano sin brisa. Sus dedos apretaron mi antebrazo firmemente. Algo áspero, como papel de lija, se cepilló por mi mejilla y descendió hacia mis labios. Besémonos. Ordenó. ¿Quién era yo para negarme? Cerré mis ojos y giré mi cabeza, encontrándome con sus labios. Estaban secos, pero no me importó. El beso fue increíble de todas maneras. Una gran primera vez, ¿saben? Y dado que no podía ver su rostro, podía imaginarme en su lugar a quien quisiera. Melissa, 3 asientos diagonalmente de mí en la clase de ciencias. Imaginé ese rostro succionando el mío, pero entonces hubo un ruido al otro lado de las puertas. Fuera lo que fuera que habían puesto ahí para encerrarme, estaba siendo removido. Aún no, pensé. Las cosas estaban empezando a ponerse jugosas. Podía discernir que quienquiera que estuviera conmigo se sentía de la misma manera, porque su agarre en mi brazo se apretó aún más. Ahora era doloroso, como mi mamá enojada tratando de sacarme a rastras de un desastre. Pero, antes de que incluso tuviera la oportunidad de demandar que me soltara, las puertas se abrieron y una luz inundó el espacio. ¿Qué mierda estás haciendo, subnormal? Preguntó Trevor. La presión en mi brazo se había ido. Tenía mi lengua de fuera y me estaba inclinando hacia el aire vacío. Hubiera muerto de la vergüenza si no hubiera estado tan aterrorizado. Porque, verán, en la fracción de segundo antes de que las puertas se abrieran totalmente, y antes de que mi compañera de besos misteriosa desapareciera, capté un vistazo de su aspecto. Piel gris. Ojos hundidos. Huesuda. Cabello que apenas se aferraba a pequeños pedazos de piel en su cráneo. No había nada sexy en ella. Traté de explicar lo que sucedió, pero no me creyeron. Realmente no podía culparlos, porque lo único que ellos habían visto fue un armario vacío. Pude haber sido etiquetado por siempre como un rarito subnormal, de no haber sido por una cosa: la huella de una mano, roja y brillante, en mi antebrazo. Bueno, 2 cosas. El hecho de que Trevor haya entrado después de mí para demostrar que no era la gran cosa, y que nunca haya salido de vuelta. Mi papá fue un oficial de seguridad en Chernóbil durante el colapso. No te daré un trasfondo extenso, porque no importa. Básicamente, mi papá obtuvo el trabajo en la planta nuclear de Chernóbil a través de un antiguo compañero de clases que trabajaba en algún tipo de puesto de nivel medio en el Partido Comunista. Mi papá no traía mucha suerte en ese entonces. Egor lo vio de casualidad en una taberna local. Empezaron a hablar. Egor usó su influencia para conseguirle el puesto. No importaba que no estuviera cualificado. La mitad de estos sujetos no lo están, le había dicho. De cualquier forma, mi papá comenzó a trabajar ahí en 1984 e hizo un muy buen trabajo. Cumplió con lo que se le pidió. La mayoría era simplemente revisar los sensores y asegurarse de que las tuberías estuvieran selladas y todo eso.
A finales de 1985 y a principios de 1986, había comenzado a notar que más representantes del Partido Comunista estaban llegando y saliendo de la planta. Usualmente, las visitas estaban limitadas a oficiales de cumplimiento y supervisores de materiales peligrosos cuando algún material radioactivo era movido de adentro hacia afuera. Pero estos no eran especialistas de la planta. Se veía como que eran miembros del Politburó. Me dijo que reconoció a unos cuantos por los discursos televisados, pero que no recordaba nombres. Solo sabía que eran de rangos altos. En la noche del colapso, papá estaba haciendo sus revisiones usuales de válvulas y sensores, cuando los miembros del Politburó, acompañados por soldados con fusiles Kalashnikovs, se desplegaron por el pasillo y hacia el área del reactor. Los soldados estaban vistiendo con trajes para radiación, mientras que los miembros del partido no. Mi padre los siguió por varias decenas de metros y subió a una plataforma elevada desde donde los podía ver a todos. Se amontonaron por las piscinas de enfriamiento. Mi papá hizo un esfuerzo para actuar como si estuviera observando las lecturas de presión frente a él, notando vagamente que se estaban elevando. Fue alrededor de este punto cuando las luces se cortaron. Aparentemente, esto no era inusual para la planta. Los sistemas eléctricos no recibían el mantenimiento necesario y a todos los electricistas en el personal se les había encargado trabajo más crítico. Incluso con las luces fuera de servicio, la radiación de Cherenkov lanzó su resplandor azul característico encima del grupo, iluminando a los políticos y a los soldados. El agua en la piscina comenzó a moverse. Ahora, mi papá no era un ingeniero nuclear. Aún así, sabía que fuera lo que fuera que estuviera sucediendo en la piscina era anormal. Había estado en el área muchas veces, y en ningún momento el agua se había movido de la misma forma en la que lo hizo entonces. Se derramaba con turbiedad y parecía que estaba alcanzando su punto de ebullición efervescente. Echó un vistazo hacia los medidores frente a él y vio que la temperatura y la presión en el sistema de circuito eran drásticamente más altas de lo que deberían ser. Cuando había comenzado a correr por la plataforma hacia la estación de alarma más cercana, vio algo que lo hizo detenerse. Lo que me dijo no tuvo mucho sentido al comienzo. Tienes que imaginarte que alguien corriendo a toda marcha para jalar una alarma de emergencia en una planta nuclear no se va a detener por cualquier cosa. Pero él se detuvo. Y observó. Algo había flotado hasta la cima del agua hirviente. Flotaba, cabeza abajo, en la piscina. Los miembros del partido no reaccionaron, pero los soldados alzaron sus rifles ante la cosa, hasta que uno de los políticos les ladró una orden para que desistieran. Un minuto o dos más tarde, la cosa se arrastró afuera de la piscina y echó su peso encima de piernas gruesas para pararse frente a la multitud que se había aglomerado. Lo que mi papá dijo que recordaba más vívidamente acerca de la cosa, era su cabeza. Estaba torcida perpendicularmente hacia uno de sus hombros, y no tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Lo único que había era un agujero amplio. Ni siquiera era una boca, sino un agujero. Y dentro de él, el mismo resplandor azul de la piscina destellaba sobre los rostros de las personas que lo rodeaban. Alguien más en la planta debió de haber notado las anormalidades en la temperatura y la presión y había jalado la alarma, porque las sirenas comenzaron a dispararse y los generadores de diésel habían sido gatillados para forzar la máxima potencia del sistema de enfriamiento. Pero nada de eso le importó a mi papá. Dijo que la cosa se acercó a los soldados, uno por uno, y, sin que ellos opusieran ningún tipo de resistencia, presionaba el agujero en su rostro contra la parte superior de sus cabezas, y se empezaron a disolver. Primero se derritieron sus trajes, luego su piel se comenzó a ampollar y carbonizar. La cosa gigantesca empujaba sus fauces hasta que casi alcanzaba sus piernas, las cuales se caían al suelo en la forma de una pila de fuego llameante. Luego hizo lo mismo con los politburos reunidos. Con todos excepto uno. Ella permaneció de pie en medio de los escombros de piernas, caderas y entrepiernas humeantes, y miró fijamente a la atrocidad. Luego, le gritó. Es algo que mi papá dijo que se ha repetido a sí mismo cada día desde entonces. Derrama sal en la tierra. Mientras las palabras abandonaban su boca, el contador Geiger que mi papá era obligado a llevar consigo en todo momento explotó a la vida en el mismo instante en el que la mujer se encendió en llamas. Mi papá pudo haber jurado que ella estaba sonriendo mientras era calcinada. Todo esto fue finalmente suficiente para que mi papá saliera corriendo de ahí. Él sabía que había estado expuesto a la radiación gravemente, pero encontró consuelo en el hecho de que los tics de su contador se ralentizaron rápidamente mientras abandonaba el área de la piscina. Justo antes de que saliera de la habitación, le dio un último vistazo a la cosa. Se había comenzado a derretir.
Tan pronto como su cuerpo comenzó a colarse a través de las rejillas de metal, el agua debajo hizo erupción en la forma de una masa de vapor sobrecalentada. El resto del colapso aconteció más o menos de la misma forma en la que fue reportado al final. Mi papá fue capaz de salir antes de la explosión principal. Vivió con la culpa profunda de haber corrido a un lado de sus colegas, quienes aún no sabían que algo realmente catastrófico estaba a punto de suceder. Él creyó que su cáncer de tiroides era el castigo por su indiferencia hacia ellos durante el escape. La fotografía icónica de la pata de elefante radioactiva en el sótano de la planta de poder permaneció, enmarcada, en su vestidor por el resto de su vida. A medida que me contaba esta historia, me confesó que la mantuvo para recordarse a sí mismo las implicaciones de las palabras de aquella política antes de que fuera devorada por las llamas. Esa cosa hará que el área a su alrededor sea inhabitable por 100 años, suspiró. Y se está colando a través del suelo incluso hasta el día de hoy. Si toca aguas subterráneas, explotará como una bomba casera y hará que el desastre del 86 se vea como fuegos artificiales. Rusia, Europa, África del Norte. Todo será irradiado. Murió un par de días después de que compartió su experiencia conmigo. Simplemente no tengo idea de qué hacer con respecto a todo el asunto. Obviamente, es posible que lo haya inventado. Pero no sé por qué lo haría. No tiene nada que ganar ahora que está muerto. Quizá algunos de los otros sobrevivientes o sus hijos puedan corroborar partes de lo que me dijo, quizá no. De cualquier forma, si es verdad, existen muchos más aspectos relativos al desastre de lo que se nos ha contado. Incluso ahora, mientras el desecho radiactivo se derrite en la Tierra, la historia de mi papá casi lo hace sonar como si el colapso de la planta solo fue un precursor de algo mucho peor. Algo planificado. No quiero que lo que me dijo sea verdad, pero de ramas sal en la tierra me aterra más de lo que puedo soportar. Caras nuevas. Hola, soy Seth. Estoy escribiendo esta nota, metiéndola en una botella y tirándola al arroyo cerca de mi casa. Escribir me ayuda a mantener mi cordura. Espero que quien sea que lea esto venga a ayudarme. Empezó hace un mes. Yo estaba en mi oficina, en el sótano, viendo repeticiones del viejo programa Misterios de la Ciencia 3000. El teléfono sonó a mi lado, pero no le presté atención. Nunca me llamaban, solo en ocasiones muy raras, normalmente llamaban a mi hermano, y normalmente en la mitad del tiempo que alguien hablaba por teléfono mi sobrino trataba de quitártelo para que él mismo hablara contigo. Mamá gritó desde el piso superior, diciéndome que la llamada era para mí. Sí, yo vivo en la casa de mis padres. En fin, contesté el teléfono. Hola. Dije, poniéndole más atención a las aventuras de robots en la pantalla. Ha iniciado. Dijo la voz que era un poco más que un gemido, que una súplica. Ni siquiera la conocí. Disculpe. Dije, preguntándome quién podría estar llamando. Ya llegaron, no tengo mucho tiempo, Len, me dijiste que te llamara si lo que hicimos causaba problemas. Ahora un poco preocupado, dije. Creo que se ha equivocado de número, yo soy Seth, no Len. No salgas de casa. Gritó la persona. Completamente asustado, colgué el teléfono. Debió de ser alguna llamada de broma, pero yo no me reía. Algo sacudido, olvidé el asunto. Mucho después, dejé de ver los vídeos, apagué las luces y subí las escaleras. Estaba totalmente a oscuras, pero conocía el camino. Esta vez la oscuridad parecía un poco más opresiva, pensé. Me sacudí esa idea, y seguí subiendo. Al pasar por la sala, miré por la ventana. Había gente afuera, en una caminata, o algo así. Miré el reloj y decía 3 AM. Qué raro. Murmuré. Llegué a mi cuarto y me quedé dormido. Fui un tonto esa primera noche. Si hubiera conocido lo que vi, me hubiera ahorrado el terror y me hubiera salido de casa. A la mañana siguiente, mi padre estaba viendo las noticias, lo cual era raro porque siempre miraba el canal de deportes antes de irse a trabajar. Apenas le puse atención en lo que me ponía la corbata y me dirigía al baño. Al llevar a cabo mi rutina diaria, un extraño sentimiento se apoderó de mí. Normalmente tenía que pelear por el baño, pero esta vez no había ningún ruido. Me asomé fuera del cuarto y vi que la puerta principal estaba abierta. No había ruido. Miré por la ventana hacia la calle y noté que las personas que había visto la noche anterior seguían afuera. Abrí la puerta. Inmediatamente sus cabezas se voltearon hacia mí. Me metí de nuevo a casa tan rápido como pude, mientras sentía que algo me agarraba del tobillo. Sus rostros tenían miradas inexpresivas, sus bocas un poco abiertas y derramaban sangre.
Vi a uno de ellos casi en la entrada de mi casa retirando su brazo que trató de agarrarme. Con un horror que casi hizo que me desmayara, reconocí a mi hermano. Golpeando la puerta, la cerré y regresé a la sala. La televisión reportaba una enfermedad que se estaba esparciendo desde Canadá hacia el sur, por todo Estados Unidos. La apagué e inútilmente llamé adentro de la casa para saber si había alguien. No hubo respuesta. Y así comenzó mi solitaria existencia. Las noticias siguieron por algunos días, antes de que los atraparan. Seguí cometiendo los errores más estúpidos, regresando a casa todas las noches. La electricidad seguía funcionando, supongo que alguien dejó el interruptor encendido en la fábrica. O quizás solo el norte de Nueva Inglaterra ha sido invadida. No lo sé, el internet no sirve, lo cual es algo molesto. Cuando las noticias todavía se transmitían, los llamaban zombies, regresando a ese viejo estado de espera. Supongo que es algo adecuado. Quiero decir, ellos lo hacen mucho y definitivamente están muertos. Ellos caminan hasta que sus piernas se pudren, luego se arrastran hasta que literalmente se caen a pedazos. Sin embargo, cuando tienen piernas son muy rápidos. Supongo que así fue como atraparon a mi familia. Y a la patrulla que llegó a la casa para ver si había algún sobreviviente. Eso no era algo divertido de ver cada mañana. Voltearon mi auto mientras lo perseguían, así que estoy atrapado. Nuevamente policías al rescate. Realmente ellos no necesitan comida, así que no terminaron de comerse al pobre tipo. Pero lo desmembraron, es por eso que él no pudo levantarse y unirse a ellos. Sin embargo, podía oírlo rechinar sus dientes inútilmente. Pero estoy en problemas. Verás, ya no tengo comida en casa. Apenas puedo esperar a que todos vuelvan a morir. He hecho un par de expediciones al centro comercial. Por suerte tengo esa colección de espadas. Cuando corro, todos son muy lentos y no pueden alcanzarme, pero hay tantos que a veces me llena de pánico. Casi me atrapan la última vez. Tiré la puerta principal para entrar, así que ahora el frío se mete todas las noches, y puedo ver a uno de ellos justo afuera de mi casa, a menos de 5 pies de donde escribo esto. Uno está a salvo dentro de algún lugar. No me preguntes por qué se aborrecen de entrar. Sea lo que sea, la razón me ha mantenido vivo. Desafortunadamente, parecen que ellos saben que hay alguien vivo dentro de la casa. No me preguntes cómo, este tipo afuera de mi casa ni siquiera tiene ojos. Quizás pueda escuchar mi corazón, o pueden oler mi sudor. O sangre. Me pasé algunos días nombrándolos. Reconocí algunas de las caras, así que les puse sus viejos nombres. La misma multitud ha estado aquí por algunas semanas, lentamente decreciendo en números al pudrirse. Pero nunca se han ido. Afuera hay 79 que solían ser hombres y 63 que solían ser mujeres. Una vez para ver qué pasaba, le disparé a uno en la cabeza con nuestra escopeta. Ya saben, para comprobar si el viejo dicho de dispararle a la cabeza a un zombi para matarlo definitivamente era cierto. Así que al final obtuve 79 que solían ser hombres y 62 que solían ser mujeres y que decidieron permanecer en pie después de haber perdido el 80% de su cabeza. Y me queda una bala menos. Ellos esperan, y yo me estoy volviendo loco. Hablo conmigo constantemente y me comí un peluche la noche anterior. El algodón pasó con dificultad, pero se sintió bien tener algo en el estómago otra vez. No hay árboles que den frutos por aquí, y de cualquier forma es noviembre. Y el agua escasea. El agua dejó de fluir hace 8 días, afortunadamente tengo almacenada en la bañera y en todas las botellas que pude encontrar antes de que se interrumpiera el suministro. Ahora la lámpara está brillando mucho, y estoy escuchando un zumbido. Me pregunto si se va a ir la luz. Bueno, eso no fue divertido. Pérdida total de energía por 4 días. ¿Alguna vez has intentado dormir en la oscuridad sabiendo que hay algo allá afuera que quiere matarte y hacerte uno de ellos a la primera oportunidad que tengan? Probablemente hasta donde yo sé, estas cosas están por todas partes. Les mencioné a Herschel, el tipo que está afuera de mi casa. Se le cayó una de las piernas, así que está sentado oliéndola. Gracias a Dios que perdieron todas las funciones cerebrales avanzadas. Estoy seguro de que las almas no están atrapadas en esas cosas, y que esto es una enfermedad o algo por el estilo, tratando de esparcirse por sí misma en la población tanto como pueda. No sé si lo has notado, lector, pero a los animales no parecen afectarles. Es un pequeño alivio. Por supuesto, mueren si comen la carne, pero no se levantan de nuevo después de morir. Es raro, ¿no lo creen? Me está dando mucha hambre y me estoy desesperando. Quizás, solo quizás, si recargo la vieja 22 y mato a una ardilla de afuera. Pero ¿cómo la metería a la casa? Por otra parte, soy un poco más optimista que tú, quien quiera que seas.
La energía no pudo haber regresado de no haber gente allá afuera, tratando de restaurar el orden. Me siento con suerte, es hora de tomar una espada e ir a tirar esto al río. Quizás todo esto ya casi termina. Tal vez. Por otra parte, si es que ya casi acabó, ¿por qué hay caras nuevas allá afuera? Piedritas. Pensábamos que había una granizada tremenda cuando nos despertamos a la mitad de la noche por el repiqueteo de truenos y el sonido de nuestra cabaña siendo bombardeada con algo. Continuó por alrededor de un minuto y luego se detuvo. No había nada de lluvia, lo cual era extraño. Volvimos a dormir, distantemente conscientes del olor de algo que se estaba quemando. Supuse que probablemente era de un relámpago que había caído en alguna parte. Por la mañana, nos dimos cuenta de cuán equivocados estábamos. Jill fue la primera en levantarse, pero sus gritos se aseguraron de que yo estuviera pisándole los talones. Nuestra propiedad era un desastre. Quemaduras del tamaño de pelotas de béisbol cubrían nuestro patio hasta donde alcanzaba la vista, y cuando salimos afuera para evaluar el daño en nuestra cabaña, me sentí consternado al encontrar quemaduras similares, aunque más pequeñas, por todas partes en el techo. Debieron haber sido meteoritos, aseguró Jill. Te apuesto que ese trueno que escuchamos fue un meteorito grande fraccionándose. No tenía el conocimiento suficiente como para contradecirla, pero pensé que fue bastante extraño. Ella estuvo de acuerdo. Pasamos el resto del día haciendo nuestro mejor esfuerzo para rastrillar los pedazos de roca del tamaño de canicas, las cuales transportamos y amontonamos en el reverso de la propiedad, por la pila de abono. Jill pensó que podrían tener algo de valor para alguien, así que íbamos a llevar a casa un tarro lleno al final del verano. Conforme hablábamos, pude notar que ella se encontraba incómoda. El trabajo que habíamos estado haciendo había agravado la piel agrietada alrededor de su boca y debajo de sus brazos. Algo acerca de esa temporada del año siempre se lo provocaba, y sin importar cuánto intentara mantener humectadas las áreas, siempre se agrietaban dolorosamente. Le dije que yo iba a acabar en lo que quedaba de la noche si ella quería regresar adentro. Lo hizo. Delineé un plan para sacar los pedazos de hierba arruinada y volverla a sembrar, pero me frustré rápidamente. Iba a ser un proyecto mayor que me iba a tomar días, si no es que semanas. Aún había áreas completas de patio de las que no habíamos levantado los meteoritos, pero iban a destrozar la podadora de césped si trataba de pasarla por encima para hacer que el área estuviera presentable por el momento. ¡Qué dolor de cabeza! El día siguiente, para empeorar las cosas, notamos que el agua del pozo había adquirido un sabor. Era salado y soso, casi cobrizo. Completamente desagradable. Podíamos beber agua embotellada por el resto de las vacaciones, lo cual habíamos estado haciendo la mayor parte del tiempo de todas formas, pero aún así nos estuvimos duchando y lavando los dientes con la cosa que salía del pozo. Y, por un tiempo, lo seguimos haciendo. Por el lado bueno, mis encías habían dejado de sangrar cuando me limpiaba con hilo dental. Debió de haber sido por todos los minerales adicionales del agua del pozo que se filtraron de las reservas municipales. Después de otro día largo de trabajo de campo, estaba preparando la cena cuando escuché a Jill chillando en el baño. Ella había entrado para tomar una ducha unos minutos antes. Cuando me apresuré para ver qué era lo que sucedía, Jill se encontraba tosiendo, maldiciendo y esforzándose por limpiar esa misma cosa que estaba obstruyendo el drenaje y haciendo un charco como de miel al fondo de la tina. Si no se hubiera retirado en el segundo que sintió que golpeó su cara, hubiera quedado cubierta de pies a cabeza. Le ayudé a limpiar con una toalla tanto de esa cosa como pude, y un minuto o dos más tarde, la cabeza de la ducha había comenzado a escupir agua de nuevo. Tomó un poco de convencimiento, pero al final inclinó su cabeza debajo del flujo de agua para que pudiera quitarse de su cabello el residuo de fuera lo que fuera eso que se le había impregnado. Una vez que Jill estaba tan limpia como iba a estar, llamé al sujeto a cargo del mantenimiento del pozo en nuestro condado. El único sujeto a cargo del mantenimiento de pozos en todo el condado. Nos atendió de inmediato, pero nos dio la respuesta que sabía que nos iba a dar. Le tomaría al menos 3 semanas antes de que pudiera llegar a la casa y echar un vistazo. Le pedí que hiciera algo de tiempo para que llegara más temprano, y le ofrecí demasiado dinero, pero lo más que pudo hacer fue mover la cita 2 días antes. Me dijo que había visto floración de algas en algunos de los pozos locales. La única sugerencia que tenía era que dejáramos correr el agua hasta que se viera normal, justo lo que habíamos estado haciendo durante nuestras duchas subsecuentes. Odiaba tener que esperar, pero era bueno saber que él había visto algo similar antes.
Durante la cena, Jill trató de que llegáramos a un arreglo acerca de qué es lo que íbamos a hacer. Yo quería irme a casa. No había razón para que necesitáramos soportar el agua extraña y el trabajo de campo cuando podíamos ir a casa, estar cómodos y contratar a personas que se encargaran de ello. Jill se quería quedar. Había estado anticipando el viaje por meses, y la piel agrietada en su boca se estaba sintiendo mucho mejor. La cabaña le había pertenecido a sus padres y ella había pasado muchos veranos ahí. Sin importar cuán desagradables fueran nuestras circunstancias, aún así eran menos estresantes que todo el trabajo que le estaba esperando para el regreso que calendarizamos dentro de 2 meses. Ceri, ayer por la mañana, me desperté ante una sorpresa notablemente agradable. En las partes del patio de las que no habíamos quitado los meteoritos, las quemaduras habían desaparecido. Cuando salí afuera para revisar, noté que estaban cubiertas por la misma cosa viscosa que ocasionalmente salía de nuestras tuberías. Debajo de esa secreción había hierba verde y saludable. Cuando vi más de cerca, noté que varias hormigas, casi demasiado pequeñas como para ser vistas, estaban arrastrándose de arriba hacia abajo por la hierba y cargando trozos secos de esa sustancia hacia sus hogares. Regresé adentro y le conté a Jill. Ella actuó feliz de escucharlo, pero pude notar que se encontraba profundamente incómoda. La piel agrietada alrededor de su boca y nariz había empeorado de nuevo. Le ofrecí llevarla a la clínica del pueblo, pero me dijo que no quería sentarse en el auto por 4 horas solo para que un doctor le diera la misma crema que había estado usando durante la última semana. En tanto hablaba, la esquina izquierda de su boca se partió y derramó un flujo de sangre delgado por su mentón. Suspirando, exasperada, agarró una toalla de papel y se volteó hacia el lavado para mojarla. Puso el papel humedecido contra su herida. Cuando se sentó, vi que el grifo estaba derramando esa baba pegajosa que había causado su problema en primer lugar. Pero era demasiado tarde. Ya la había presionado en la grieta de su piel. Antes de que pudiera mencionarlo, los ojos de Jill se iluminaron. Alejó el pedazo de papel toalla. Un hilo de fluido meloso aún estaba conectado de la toalla a su rostro. El corte había desaparecido. No lo hagas, le dije. Jill no me escuchó. Regresó al lavado y abrió el grifo. La sustancia pegajosa y clara fluyó. Llenó sus manos y se llevó los contenidos a su rostro. Se lo frotó por un momento y luego se dio la vuelta hacia mí. Bajo el brillo alrededor de su boca y nariz, había piel nueva y saludable. ¡Qué genial!, exclamó y se limpió los residuos. Yo no sabía qué pensar, mucho menos qué decir. Supuse que algún doctor homeopático con un título en estudios de algas lo encontraría completamente normal. Nos fuimos a la cama y dormimos. Por la mañana, la nariz y el rostro de Jill, pese a que se encontraban mucho mejor que en sus peores momentos, aún no estaban igual de perfectos que después de cuando aplicó la sustancia. Le dije que iba a salir al patio y trabajar un poco, pero antes de que pudiera levantarme de la cama, me besó. Ahora bien, tenemos casi 60 años. No me malinterpreten, somos afectivos el uno con el otro, pero la mayor parte del tiempo solo nos abrazamos en el sofá y comemos una pizza. Es más fácil de esa manera. También requiere menos pastillas azules. Pero no por eso estoy diciendo que no tenemos una vida sexual, porque sí la tenemos, pero es una cosa de cada tantas semanas. El beso eufórico de Jill se sintió menos como el de la mujer con quien había estado casado por 35 años, y más como el de la adolescente que solía ser cuando comenzamos nuestra relación. Pero no me molesté en preocuparme por esa diferencia particular. Seguí su ejemplo e hicimos lo que aparentemente necesitaba ser hecho. Después de eso, mientras me vestía, le dije a Jill que iba a comenzar a transportar los meteoritos que habíamos dejado el otro día. Ella no me prestó atención. Regresó a la cama. Me reí y le recordé que, incluso cuando éramos jóvenes, yo aún tenía el período refractario de un ciclo climático. Ella asintió y me dijo que tuviera cuidado afuera, y luego hizo un gesto evidente de deslizar sus manos por debajo de las sábanas. Se veía increíble. Para mi asombro, sentí una estimulación renovada por debajo de mi cinturón. Aunque antes de que pudiera saltar de nuevo a la cama, negué con la cabeza. Realmente necesitaba empezar con ese trabajo de campo. Comenzaba a nublarse y no quería tener que posponerlo por la lluvia. Le dije a Jill que se divirtiera y me fui afuera. En el área que no había tocado del patio, la grama estaba a la altura de mi tobillo. Todas las quemaduras habían desaparecido. Aún había bultos de baba en la hierba. Las hormigas que se habían enloquecido por la sustancia no se encontraban por ningún lado. Rastrillé y rastrillé y rastrillé. Las piedrillas se amontonaron y las puse en la carreta para llevarlas a la pila principal cerca del abono.
Había estado trabajando por 2 horas sin parar, así que, durante un descanso, mientras bebía de mi botella de agua, me agaché para ver más de cerca los lugares que las hormigas habían invadido el otro día. Había algo ahí que no noté mientras estaba rastrillando. Algo que definitivamente no estaba ahí cuando lo revisé el día anterior. Había una infinidad de puntos blancos recubriendo la misma hierba que estuvo repleta de hormigas hace menos de 24 horas. Agarré unas cuantas hojas de hierba de la tierra y las sostuve enfrente de mi rostro, esperando que pudiera verlas mejor. Los puntos eran ligeramente ovalados en su forma. Algo hizo clic. Huevos. Las hormigas debieron de haber tenido un banquete tan gigantesco con esa sustancia babosa, que las había impulsado a reproducirse alocadamente. O algo por el estilo. No tengo idea de cómo se crean las hormigas. Escuché gotas impactando los árboles en el otro lado de la propiedad, y, 10 segundos después, me habían alcanzado. Una descarga distante de electricidad penetró el cielo, y un trueno rugió segundos después. Suspirando, coloqué el rastrillo y la pala en la carretilla y la empujé hasta el cobertizo. Más relámpagos y truenos. Supuse que ya no podría hacer nada hasta que la tormenta pasara. Me dirigí adentro de la cabaña, golpeé mis botas contra el marco de la puerta para sacarme el lodo, y entré. Charlie. Llamó Jill. Escuché el flujo de agua en el baño. Desde la cocina en donde estaba parado, sacando cucharadas de la ensalada de frutas de la noche anterior en un tazón, contesté. ¿Qué sucede? Ven a tomar un baño conmigo. Reí para mí mismo. La bañera apenas tenía el espacio suficiente para la complexión delgada de Jill, no digamos para nosotros dos. Llevé el tazón de ensalada de frutas conmigo por el pasillo y hacia la habitación. Antes de que girara en la esquina del baño, el agua dejó de correr y Jill gritó de nuevo. Charlie, ¿vas a venir? Su voz sonaba un poco diferente. Más nítida, de alguna forma. Entré al baño iluminado por candelas. Jill estaba en la bañera, reclinándose contra la forma curvada. Estaba descansando su cabeza en una toalla doblada. Me dio un vistazo y sonrió. Sus manos merodeaban su cuerpo de arriba hacia abajo. Incluso bajo la luz tenue, se veía increíble. No sabía si era el prospecto de repetir nuestra diversión de esa mañana, o solo el panorama de verla tocándose a sí misma, pero era impresionantemente agradable. Coloqué mi tazón en el lavado y comencé a desvestirme. Un relámpago cercano, inmediatamente seguido por una explosión de trueno, me hizo saltar. A medida que mi sorpresa se disipaba y continuaba quitándome mi ropa, me di cuenta de que había visto algo diferente con la iluminación agresiva del relámpago. En el otro lado del baño, Jill continuaba tentándome. Ven aquí y tócame, murmuró. De nuevo, noté algo inusual en la cualidad de su voz. Otro chasquido de trueno iluminó la casa, y esta vez, la explosión de luz asociada me mostró exactamente lo que había tenido problemas para identificar durante el primer relámpago. Con un jareo, encendí la luz. Bajo la luz fluorescente, todo fue revelado. La bañera en la cual Jill se había sumergido estaba llena a tope con esa viscosidad clara. Mientras la observaba, ella se deslizó por debajo de la superficie, cubriendo su rostro y cabeza, y volvió hacia arriba. Cuando atravesó la superficie, habló. Por favor, Charlie, ni siquiera puedo decirte lo bien que se siente esto. De nuevo, esa cualidad diferente en su voz. Pero ahora, bajo la luz, vi otro cambio. Su cabello. El cabello de Jill había sido gris desde que tenía 50 años. Ahora era café claro. Jill se manipulaba con su mano derecha y extendió su mano izquierda en mi dirección. Fluido claro supuraba desde su mano y brazo y goteaba en el suelo como miel pesada. Ven a sentir esto conmigo, Charlie. No me moví, una parte de mí quería sacarla de la bañera, pero otra parte, a medida que la lluvia repiqueteaba contra el tejado y la luminiscencia de los relámpagos se colaba por el cristal de la ventana, se sentía demasiado atemorizada como para tocarla. Me acerqué, pero me mantuve lejos de su alcance. Estando parado al pie de la bañera, observé a mi esposa conforme meneaba sus caderas contra sus manos y llamaba mi nombre una y otra vez. Ondas dentro de la bañera causaban que la sustancia se derramara por los bordes. Jill, por favor, sal. Por favor. Mi voz temblaba y apenas era audible por debajo de la tormenta. Se acercó a mí con ambas manos y sonrió, y luego habló. ¿No quieres ser joven de nuevo conmigo? ¿Comenzar desde cero? ¿No recuerdas lo bien que se sentía? Jill se deslizó hacia abajo, y pensé que se iba a sumergir en la viscosidad de nuevo, pero se detuvo a la altura de su boca. La abrió y dejó que la sustancia se acumulara adentro.
Cerró sus labios y vi a su garganta trabajando mientras se tragaba la bocanada. Se siente tan bien. Tan perfecto. Quiero compartir esto contigo, cariño. Mi mente dio vueltas. Pensé acerca de cada molestia y dolor que había acumulado a lo largo de mis 56 años. Cada marca de viruela, hemorroides y área escamosa que había adquirido durante esas décadas largas empezó a palpitar, como si quisiese ser notada. Ante mí había una manera para ponerle un alto. Recuerdo cómo éramos Jill y yo en nuestra adolescencia. Llenos de vida y energía y líbido. Cosas que, con el curso de los años, simplemente se habían empezado a evaporar. Miré fijamente a mi esposa, quien lucía exactamente como era cuando tenía 25 años. A pesar de mi miedo, una punzada de deseo se disparó a través de mí. Deseo y excitación. Deseaba a Jill. Deseaba estar a su lado en cada forma imaginable. Podíamos envejecer juntos de nuevo, o nunca envejecer en lo absoluto. Nuestra felicidad podría durar por siempre si así lo queríamos. Lo único que tenía que hacer era unirme a ella en la bañera. Di un paso hacia el frente y seguí quitándome la ropa. Jill ronroneaba y se embarraba aún más en la sustancia. Unas porciones se las tragaba, otras las dejaba caer por las esquinas de su boca. Jugaba consigo misma ausentemente mientras me observaba, deleitaba, al parecer, porque iba a unirme a ella en esta nueva juventud imposible. Mientras me inclinaba para quitarme los calcetines, noté algo que hizo que me detuviera. Los senos de Jill habían comenzado a encogerse. Ante mis ojos, sus caderas adelgazaron y su vello púbico desapareció. Sus pies ya no alcanzaban el extremo de la bañera, y más bien apenas la estaban tocando. Ven a bañarte conmigo, cariño. Su voz era aguda e infantil. Me eché hacia atrás. Fuera lo que le estaba sucediendo, iba a un ritmo acelerado. Jill parecía que tenía 4 o 5 años. Es increíble. Musitó. Me invitó de nuevo con una de sus manos en un contexto nuevo, joven e inapropiado que me hizo darme la vuelta, asqueado. Charlie. Llegó la voz diminuta detrás de mí. No me di la vuelta. Cariño. Las últimas palabras fueron prácticamente balbuceos, pero aún acarreaban un elemento inquisitivo, y también, sin importar cuánto traté de convencerme de lo contrario, de abatimiento. No volvió a hablar. Un momento después, me giré. Flotando en la bañera, se encontraba una silueta prenatal del tamaño de un mango. Las lágrimas llenaron mis ojos a medida que se encogía al tamaño de una cereza, luego de un guisante, y finalmente al de un grano de arroz. Cuando parpadeé, se había ido. Una franja de fluido blanco se quedó colgando inmóvil en la viscosidad. Lo siento tanto, mi amor. Le susurré. Un trueno distante se abrió paso por el bosque.